episodio del Laberinto del Pensamiento. Mi nombre es Priscila Y yo soy Sammy. y estamos muy felices de compartir este espacio una vez más con ustedes. El tema que vamos a estar compartiendo con ustedes hoy en este nuevo episodio se titula Lo que resiste, persiste. Así que esto es un tema bastante profundo, pero que nos apasiona, nos encanta y aquí sí que nos vamos a ir en un buen laberinto un buen rato. Así que Sammy, por favor, empieza definiéndonos o compartiéndonos dentro de tu perspectiva y opinión qué implica resistir algo. Este, Primero que, ¿verdad? Lo que resiste persiste a veces es como que bastante clichoso, pero creo que hoy nos vamos a atrever a, como dijiste, irnos en ese laberinto y realmente sentir y ver a dónde se nos lleva, porque creo que hay algo mucho más profundo ahí que podemos sacarle provecho tanto para nuestras vidas personales, en la psicoterapia y, ¿verdad? Y a los oyentes que también estén aquí presentes. Resistir al final del día tiene diferentes facetas. Está la parte de resistir algo físico en tu vida, está la parte emocional de resistir lo que tú sientes y también puede estar la parte pues mental, ya sea de resistir memoria, resistir ciertas creencias o pensamientos. Y al final del día lo que resistir viene siendo, cuando lo miramos desde un punto de vista bastante psicológico, es como un mecanismo de defensa. ¿Sabes? Las personas están buscando evitar algo en particular. Y para aquellos que quizás nunca habían escuchado la palabra mecanismo de defensa, explica un poco qué eso implica, por lo menos en la psicología. Pues básicamente en la psicología lo que quiere decir es que nosotros los seres humanos, al enfrentar la vida, todos podemos de momento querer utilizar unos ciertos mecanismos. Realmente está basado mucho en la teoría, pues creo que psicoanalítica, Uh-huh. psicodinámica, que presenta que nosotros podemos volvernos personas muy racionales para Uh-huh. tratar de manejar situaciones difíciles. Y en esa racionalización a veces también podemos pues desviarnos de lo que realmente está ocurriendo. Y Uh-huh. ahí entran esos mecanismos para de cierta forma protegernos de algo que nos puede estar agobiando o puede ser muy difícil en ese momento de nosotros enfrentar. Uh-huh. Uno de esos mecanismos se le dice evitación, Uh-huh. ¿verdad? Un ejemplo para darle como quizás explicarlo mejor. Este, Pongamos que tienes que tener una conversación difícil con tu jefe sobre algo de tu puesto, de tu trabajo, ¿verdad? En esa situación, tú dirías, se lo debo de decir, debo de esperar a ver si él se da cuenta, busco otra persona que se lo pueda comunicar y empiezas como que a racionalizar y buscar diferentes análisis y entre toda esa vuelta vas evitando lo que realmente al final del día es lo que, ¿verdad?, merita hacer, que ir directamente a la situación y tratar de enfrentarla y manejarla. Uh-huh. Ahí uno puede entrar en estos mecanismos. Uno, evito. Dos, racionalizo. Y hay muchos más mecanismos de defensa, ¿verdad? No voy a entrar en todos ellos ahora, pero hasta proyectar los problemas de uno en Exacto. otras personas. Sí, o hasta la negación también, ¿verdad? En otras palabras, esos mecanismos de defensa es lo que nuestra mente entiende que es lo más apropiado para salvarnos o manejarnos dentro de esa incomodidad que se nos presenta. Sammy trae el ejemplo de quizás hablar con nuestro jefe, pero igual puede ser tener una conversación con un familiar donde tuvimos algún conflicto y hay múltiples mecanismos de defensa. Aquí Sammy quizás compartió dos o tres, pero hay veces que la clave va a ser identificar cuál es el mecanismo de defensa que se nos está presentando en este momento, que muchas veces ni nos damos cuenta o es un poco inconsciente, para tratar de identificarlo, manejarlo y poder modificarlo ante otra estrategia que no sea algo tan defensivo, sino algo que nos ayude a enfrentar la situación más allá de defendernos de, ¿verdad? Porque partimos de la premisa que si hay que defendernos, pues que es algo maligno. Y a veces lo interpretamos maligno por una interpretación, no porque necesariamente quizás es algo, ¿verdad?, maligno en ese sentido. Así que, anyway, volviendo al tema, la resistencia pudiera ser un mecanismo de defensa, que es lo que Sam está explicando. Sí, ¿verdad? Los mecanismos de defensa también no necesariamente siempre van a causar daño o ser algo maligno para la vida de uno, ¿verdad? Uh-huh. Pueden en ocasiones favorecer y ayudar a manejar y atravesar momentos difíciles Y a sobrevivir también. y a sobrevivir. O sea, la realidad es que se vuelve o se puede volver un problema cuando el mecanismo de defensa es tu única navegación a través de los Exacto. problemas. Es tu única forma de lidiar con los obstáculos que se te presentan. O si siempre estamos en negación, o siempre estamos en evitación, o siempre estamos racionalizando,
o proyectando nuestros O dolores a otras personalizando personas, sí, o cogiéndolo todo bien personal y pensando que todo es bien catastrófico a nuestras vidas, también. Exacto. pues en esos momentos se puede volver como un dolor crónico, ¿sabes? Al final del día, ¿sabes? Se puede volver algo tan de tanta presión y tanto agobio que puede causar mucho daño a nivel psicológico y puede impactar las relaciones de uno también, porque así es como uno navega entonces el mundo. Pero, ¿verdad? Entendiendo que la resistencia viene siendo evitación al final del día, ¿verdad? Ujú. Muchas veces, creo que por más que uno trate de evitar algo, y a veces no todo el mundo comprende esto, o se hace difícil de comprender, no quiere decir necesariamente que se va a ir. Exacto. Y yo creo que ahí que está el punto, porque muchas veces personas llegan a la conclusión de que pues si yo picheo o evito o no le doy cabeza a este asunto, pues se me va a olvidar o no me va a agobiar o es algo que con lo que yo voy a poder sobrevivir porque igual no me va a afectar. Pero eso es como la mentira más grande porque como dice esta frase, ¿verdad? Si yo resisto algo o yo no le doy la atención que merece, de alguna forma nuestro cuerpo y nuestra mente va a tratar de dejarnos saber, hey, esto lo tienes que atender, esto lo hay que resolver, ¿verdad? Y de momento pensamos que no, con que yo lo evite o con que yo le piche, pues todo esto no me va a afectar, pero igual de momento puede ser que no se refleje en nuestro cuerpo, por ejemplo en dolores de cabeza, dolores estomacales, quizás tensión en ciertas áreas del cuerpo, músculos en el área del cuello, la espalda o también, ¿verdad?, en otros síntomas emocionales o síntomas psicológicos. Así que aquí lo que queremos traer con esto es que más allá de pensar de que la resistencia nos ayuda o el olvidar o no pensar en eso nos ayuda, es todo lo opuesto. Puede evolucionar a tal nivel a que se intensifique o se prolongue más eso que inicialmente nos causó esa molestia o angustia emocional, si eso más o menos se entiende. Sí, a mí me gusta verlo como también a veces este patrón que va a repetirse, porque es un patrón o un ciclo. Ujú. Y mientras más evitamos lo que sea que ese patrón está exigiendo, ¿no? Va a volver, pero con mayor fuerza, ¿sabes? Exacto. Pensemos en un miedo. No sé, tengo miedo a las arañas, lo cual no está muy lejos de la verdad. Pero entonces, Un si hay ejemplo real y verídico. una araña ahí presente al frente mío y está la perfecta oportunidad para enfrentar mi miedo, pero en ese momento decido evitar. Me alejo de la araña, me voy con ese temor por dentro y nunca logré, ¿verdad?, entender dónde está realmente ese peligro que yo estoy percibiendo. Pues la próxima vez que vuelva a ver la araña se va a ver 2 veces más grande. Exacto. Y no porque te ríes en particular, porque hay experiencias No, vividas no, no, que, pero ok, hace sentido sí, totalmente también todavía es ahora. algo que estoy luchando, pero la realidad es esa. O sea, una araña de primera se puede duplicar y triplificar en el tamaño y la peligrosidad percibida, porque cada vez Exacto. que me alejo le estoy dando mayor fuerza y poder a eso. Exacto, y estoy validando la supuesta amenaza que yo estoy interpretando que esta araña o esta conversación con mi jefe pudiera tener, ¿verdad? Y por eso es que en psicología hay modelos basados en evidencia precisamente llevando a la persona a exponerse ante ese miedo, ya sea de un ratón, una araña o un animal, o también exponerse a eventos traumáticos, ¿verdad? Con el fin de procesarlo, porque se ha descubierto de que mientras más yo evito algo, más lo voy a prolongar e intensificar, versus si más yo me voy acercando progresivamente, ¿verdad? Tampoco es que nos vamos a tirar de pecho ante eso, pero con estrategias terapéuticas y en un proceso de psicoterapia podemos encontrar destrezas para acercarnos a esos temores, a esos miedos, a esas angustias que todavía no hemos atendido, para quizás con mayor fortaleza y acompañamiento psicoterapéutico los podamos procesar, atender y que entonces esos síntomas puedan ir bajando su intensidad un poco. Me gusta que lo ates con el trauma porque creo que es una experiencia de vida que tendemos a ver mucho esto en psicoterapia, la resistencia. Resistencia a sentir el impacto de esa experiencia. Más allá de revisitar las memorias, más allá de pedirle a una persona que describa qué fue lo que ocurrió, realmente lo que buscamos en psicoterapia con trauma es que no resista las emociones que Exacto. pueden traer
de haber vivido una experiencia como esa y que tampoco resista los pensamientos que pueden surgir. La realidad es que, como es un patrón, cuando vuelva, al haberlo evitado, va a volver con mayor fortaleza, se va a ver un monstruo mucho más grande quizás de lo que realmente es. Pues entiendo, ¿verdad?, cómo es que resistimos, entiendo por qué sale de nosotros, es natural, es completamente humano, ¿verdad?, hacerlo. Pero el paso para realmente entonces uno integrar lo que sea la lección que la vida nos quiere dar en ese momento es literalmente enfrentar, navegar, sentir. De todas formas, hay que de alguna manera darle el espacio, hay que darle un lugar que puede ser inteligentemente escogido. Porque a veces también lo que resistimos no siempre se tiene que sentir en el momento. Podemos ir a un lugar como terapia con una persona que, ¿verdad?, nos acompañe en ese proceso, que nos cree un espacio seguro y escogemos voluntariamente dónde y cuándo vamos a darle el espacio a ese miedo o eso que estamos tratando de evitar, en cierto modo. Y la amenaza puede ser, ¿verdad?, como que una amenaza más... Menor. O sea, quizás la interpretación va a ser una amenaza menor o incluso la culpa que puede haber envuelta, ¿verdad? De momento yo interpretar lo que me pasó que es mi culpa o porque yo no lo maneje distinto también, ¿verdad? Eso puede prolongarlo. Y volviendo, ¿verdad?, a esta parte de la psicoterapia, como Sammy dice, en estos espacios lo que buscamos es que la persona pueda conectar con sus emociones, con sus pensamientos relacionados a ese evento que le angustió, no para querer cambiarlo, no para querer cuestionarse, no para querer culparse, ¿verdad?, de que yo pude hacer o no hacer, sino para permitirse sentir lo que quizás no se ha permitido sentir con el fin de aceptarlo. Y que muchas veces cuando aceptamos esas cosas que no podemos cambiar, aún así que nos afectan, usualmente sentimos una mayor liberación porque tratamos de desatarnos de ese mecanismo de defensa de racionalización que puede venir con preguntas como ¿por qué esto me pasó? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo no hice algo o no me di cuenta antes? ¿Por qué no dejé a esta persona antes de que me maltratara o me abusara? ¿Verdad? Que son preguntas válidas, pero muchas veces vienen de este mecanismo de defensa de racionalización para tratar de entender algo que a veces es que no hay una respuesta concreta, simplemente, ¿verdad?, pasó de una manera lamentable, claro, pero lo que queremos es permitir procesarlo, permitir hablarlo, permitir sentir, aceptar que no lo podemos cambiar, sino aceptar que esto, aunque me pasó, no me define y yo le puedo dar un nuevo significado y propósito para entonces rehacer mi historia a pesar de esto que me pasó. Pero y yo nunca puedo llegar a ese entendimiento si yo no me enfrento a dialogar sobre esto y si no lo resisto, que es lo que estábamos hablando. Pero igual pienso que hacerse la pregunta ¿por qué esto ocurrió? ¿Por qué a mí? Son preguntas que no muestran resistencia. Ahí yo pienso que muestran esa valentía de querer realmente entender y comprender. Sí. Yo diría que una forma de resistencia, poniendo, ¿verdad?, el ejemplo con trauma específicamente, puede ser justamente contestando la pregunta con tanta certeza. Esto me ocurrió a mí porque yo soy una persona miserable, porque yo soy una persona que me lo merezco, porque yo lo elegí, porque yo me expuse, porque yo me vestí de tal forma. Y esa convicción de contestar una pregunta tan compleja, tan difícil, de por qué algo pudo haberle ocurrido a un ser humano, puede ser resistencia. Porque en vez de poder mirar esa situación desde una forma un poco más sin juzgar, Exacto. decide atribuirse la culpa y la causa de esa situación a su propia persona. Y ahí es donde vemos mucho del daño que puede causar el trauma a las personas que empiezan a sentir que son culpables, sienten vergüenza de lo que ocurrió, porque se están atribuyendo el suceso a que es un error de ellos, por una falla de ellos como tal. Sí, y eso es lo que me refería con estas preguntas, de que no está mal, ¿verdad?, hacérselas. Creo que tenemos toda la razón es válido hacerse esas preguntas, pero el problema suele venir cuando en el intento de contestar estas preguntas llegamos a concluir que viene por nuestra culpa o por la ropa que tenía o por lo que hice o no hice, ¿verdad? Así que a veces hay que tener cuidado con estas preguntas, no porque no nos las podemos hacer, sino ante qué conclusiones o respuestas llegamos, que más allá de resolver o atender, es otro mecanismo de resistencia o de racionalización, como tú dices, interpretando de que, no, pues fue por mi culpa, fue porque yo no hice tal cosa, etcétera.
Y pienso que cuando los problemas requieren una solución práctica, usualmente uno la encuentra rápido, la hay. Pero cuando el problema lo que requiere es sentirse, quizá uno piensa una y otra vez qué paso debo tomar, qué debo de hacer, cómo lo debo de enfrentar, y al final del día uno no encuentra como una respuesta lo suficientemente buena para uno como que irse a través de esa acción. Y yo creo que ese es el momento en que tu cuerpo mismo y tu mente te están diciendo no racionalicen más, Ujú. siente. Exacto. Y eso es importante porque creo que te ha pasado y a mí precisamente me pasó esta última semana cuando vino una persona, ¿verdad?, al espacio de terapia por su razón de querer manejar sus ataques de pánico que usualmente le estaban dando en momentos random, ¿verdad? Estoy en el trabajo trabajando, valga la redundancia, sin quizás un estrés significativo y de momento empezaba a sentir esta ansiedad y este ataque de pánico en palpitaciones, sudoración, pensamientos de que se iba a morir, ¿verdad? De un ataque al corazón, etcétera. Y cuando lo fuimos explorando y abordando juntas en ese espacio, entendimos que esto no viene ante los hechos que pudieran estar pasando en el presente, sino ante algo que se estaba resistiendo por años, pero que ya el cuerpo y la mente no lo estaba pudiendo tolerar y lo estaba reflejando en un ataque de pánico, ¿verdad? Y esta es otra de las razones por la cual es importante atender ciertos aspectos psíquicos, ¿verdad?, de nosotros que no se han resuelto para evitar de que se transformen, evolucionen o intensifiquen a tal nivel como lamentablemente le estaba pasando a esta persona en un ataque de pánico. Y me encanta que traiga el ataque de pánico como ejemplo, ¿sabes? Ese síntoma, que puede ser síntoma como también puede ser un diagnóstico, este, tiene tanto relacionado a lo que puede ser esta situación de resistir, porque no lo quiero llamar problema, ¿verdad? Es parte del ser humano, pero Sí, un sí, mecanismo de cómo afrontar la claro, situación. pero el utilizarlo por mucho tiempo a algo Ujú. puede causar ataques de pánico, que, ¿sabes? Una sensación de que te vas a morir, de que no puedes respirar, de que el corazón te va a dar un infarto, o sea, la experiencia de eso es tan desagradable y es Sí. tan difícil que agobia, ¿sabes? Y angustia y puede aislar a una persona por completo, sobre resistir. Yo pienso que comienza a crear mucha tensión en tu cuerpo, física, Ujú. porque aunque uno no lo piense así, cuando tú resistes una emoción, tu fisiología responde a eso. Ujú. Y cuando nosotros queremos resistir que algo venga a donde nosotros físicamente, ¿qué pasa? Nuestros músculos se tensan, el flujo de Ujú. sangre tiene que Es como si aumentar, estuviera ahí hiperalerta para tratar de está manejarlo. hiperalerta, para estar hiperalerta, ¿verdad? Tu cerebro tiene que estar funcionando a un cierto nivel, tiene que haber cierto ahí, es drenante. Y estás gastando más energía de lo que realmente necesitas gastar. Y una vez que hay suficiente tensión por un largo periodo de tiempo, adicional a todo lo hormonal que está sucediendo dentro de tu cuerpo para poder también lograr ese estado, se va creando dolor. O sea, literalmente dolor. Espasmos, úlceras en el estómago, condiciones autoinmunes. El cuerpo refleja lo que uno por dentro va cargando y Sí, va quizás un dolor atravesando. emocional se puede transformar incluso en dolor físico, literalmente, porque se evolucionó a ese punto. Y al final, a toda esta es tu cuerpo y tu mente dejándote saber que hay algo que hay que atender. Y quizás vamos al médico, vamos a hacer emergencia. Mira, cógeme la presión, me está subiendo a tal nivel que me va a dar un ataque al corazón. Pero espérate, ¿realmente es algo físico o es algo psíquico y psicológico que se necesita atender y está tan intenso que se está reflejando a nivel físico, ¿verdad? Y no hay que descartar una cosa de la otra, también es bueno ir a evaluarse, hacer laboratorios, chequeos médicos, pero cuando ya eso se descarta, pues ya es más que evidente que quizás es algo que viene originado de algo psicológico o emocional, que entonces va a tener otro approach, otro acercamiento para poder atenderlo y manejarlo. Sí, por eso la conexión con el cuerpo es uno de los primeros pasos para navegar lo que es resistencia. Si hay una recomendación, si hay algo que yo le sugeriría a cada persona, es que puedan sacar unos espacios en ciertos momentos de la semana, cuando sea que se les haga más útiles, y traten de utilizar lo que sea de ejercicio que conecte con su cuerpo. Hay personas que le funciona el yoga, hay gente que le funciona estirar, Una meditación. una meditación, un ejercicio de respiración, el simplemente acostarse en su cama, no tener absolutamente ningún dispositivo prendido, ninguna música, ningún nada, y ese silencio, permitirse atravesarlo y dejar que los pensamientos y las emociones fluyan como si fueran agua en un río literalmente.
¿sabes? Y tú no quieres imponer ninguna piedra, ningún tronco de palo, tú quieres básicamente permitir que esos pensamientos y emociones pasen por ti sin enfocarte en ninguno de ellos. Es un ejercicio que toma tiempo, esto no es tan fácil de hacer, hay personas que lo pueden quizás de primera hacer por varios minutos, hay gente que lo va a poder hacer por segundos, pero la práctica, como todo, va a ir creando, ¿verdad? El dominio, o va a ir creando simplemente la destreza para que lo puedas como que integrar a tu vida. Y yo diría que ese es usualmente el primer paso para manejar resistencia. Incluso en trauma, lo más que se utiliza es lo somático. O sea, buscamos crear ejercicios somáticos con las personas para que poco a poco conecten con lo que su cuerpo les está tratando de decir. Pero como el cuerpo refleja todo, a veces lo que no podemos comprender a nivel racional lo podemos al menos ver en un síntoma físico, como lo que estaba explicando. Este, había un psicólogo, psicoterapeuta, creo que él era psiquiatra como tal, pero que se llama Carl Jung, lo que pasa es que ya falleció. Y él creó una teoría bien interesante del psicoanálisis, que hablaba sobre estos mecanismos de defensa, hablaba sobre otros constructos más de la identidad de las personas, pero tocaba mucho esta parte de la defensividad, la resistencia. Y utilizó una frase que a mí me gustó mucho que decía: hasta que no hagas lo inconsciente consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Porque vas a pensarle que pues esto es lo que me tocó, pero realmente es algo que está resistiendo. Exactamente. Y el rol que toca para mirar ese inconsciente es sin juicio. Es que puedas ir a eso que te da miedo y no te culpabilices ni a ti, ni a otra persona, ni al mundo. Es que simplemente lo mires con un poco de curiosidad. Cuando logramos eso, pues apartamos un poco la sensación del miedo y también le permitimos el wonder, el awe, A ver qué voy a descubrir con esto sin Exacto. querer un poco ponerle un label, una etiqueta. Y ahí balanceamos la sensación que nos puede provocar eso que estamos resistiendo. Sí, quería decir unos puntos importantes ya casi para ir cerrando. Es normal que cuando de momento enfrentemos esto que nos da miedo, que hemos estado evitando por meses, días, años, podamos de momento sentir emociones intensas, ¿verdad? Porque quizás no es que te vas a descontrolar, pero sí vas a sentir más a flor de piel emociones que han estado guardadas por mucho tiempo, ¿verdad? Y también un poco tener claro esa idea de que pues como voy a sacar algo que llevo guardado hace tiempo, pues quizás voy a mostrarme más llorosa, más vulnerable, más sensible, que no es que estoy perdiendo el control, no es algo malo, sino me estoy dando la oportunidad de procesar todas esas emociones que llevo cargando por mucho tiempo atrás y al fin le estoy dando el espacio. Y otro punto que quería también traer era de que si usted al escuchar, ¿verdad?, esta conversación o lo que hemos estado hablando identifica que hay algo que ha estado resistiendo por un corto o largo periodo de tiempo y él se motiva lo suficiente para trabajarlo en terapia, pero aún así, ¿verdad?, todavía tiene ese temor porque es normal sentirlo, ser así de claro, honesto y vulnerable, ¿verdad?, con ese terapeuta al cual usted asista, por ejemplo, diciendo algo como: mira, yo llevo aguantando tal o cual cosa que me ha afectado a lo largo del tiempo y tengo mucho temor de afrontarlo, en verdad no sé cómo hacerlo, ¿verdad? Ser sincero de entrada, cosa de que poco a poco, mientras vayas desarrollando esa conexión y alianza con ese otro terapeuta, puedan abordarlo progresivamente, ¿verdad? A tu paso, porque aquí cuando estamos en un proceso de psicoterapia no es lo que él o la psicoterapeuta diga de lo que van a hacer, ¿verdad? Van poco a poco al ritmo y al paso de esa otra persona que está buscando ese acompañamiento. Así que ser claro y sincero desde el inicio para que ya también la otra parte lo pueda ir un poco entendiendo y vayan a abordarlo poco a poco, ¿verdad? Esto no es algo que hay que hacer de la noche a la mañana, esto puede tomar tiempo, pero empezar con ese primer paso de sacar esa cita o sacar ese espacio intencionado, pues va a ser importante. ¿Algo más que quieras añadir antes de ir concluyendo? Esto es un tema que pudiéramos continuar por mucho, pero vamos a tratar de resumirlo, ¿verdad? Hasta aquí. Claro. Creo que lo otro que mencionaría es que muchas veces las personas piensan o dicen: no, eso ya yo lo resolví, no, eso ya yo lo trabajé, no, ya eso yo No me afecta. lo perdoné, no me afecta. Eso es lo típico. Pero pendiente
si están conectados con su cuerpo, ese no me afecta, o lo van a sentir como que es liviano, o lo van a sentir con tensión. Si hay tensión, están resistiendo. Sí, y que al final, ¿verdad? Uno quiere, si se da la oportunidad de trabajarlo, pues trabajarlo de raíz, no trabajar aspectos superficiales por la idea de que pues esto no me afecta, sino pues mira, si voy a invertir este espacio de energía, de terapia, de dialogarlo, pues quiero atender la raíz y no poner parchos superficiales sobre las cosas que supuestamente no me afectan, pero evidentemente pues me están afectando. Así que nada, gracias por una vez más darnos este espacio para conectar con ustedes y compartir un poquito de información sobre estos temas que tanto nos apasionan. Si de momento les gustó este tema o quisieran que lo abundáramos desde otra perspectiva o con mayor profundidad, por favor nos dejan sus comentarios o mensajes para entonces poder hacer quizás una continuación de este tema, dialogándolo desde otros quizás puntos que se nos han quedado sin poder discutir. Así que gracias por conectarse, será hasta la próxima.